todos, bienvenidos a esta primera edición de este podcast donde hablaremos de dinero, de inversiones y específicamente hoy hablaremos un poco del cierre y del futuro de la economía en México. Estoy aquí con dos expertos. Por este lado tenemos a Carlos Gabriel. Él es licenciado en Finanzas y Banca y es asesor de estrategias de inversión por la MIT. Y por este lado, Yamil Bocanegra. Él es especialista en derivados y es portafolio manager en Marathon prácticamente, y para el idioma de los mortales pues es experto en todo lo que es la bolsa de valores. Yo soy Sebastián Valles. Vamos a hablar hoy principalmente de las tendencias financieras más importantes para México, de cómo prepararte para el 2026, que cabe resaltar que es el año del Mundial, como ya todos o muchos sabemos. Y pues bueno, México va a recibir especialmente a muchos países. Y pues bueno, vamos a empezar con lo primero, que sería el panorama financiero actual. Aquí me gustaría empezar con Carlos y preguntarte, Carlos, ¿cómo ves la economía mexicana el día de hoy? ¿Qué luces y sombras identificas para lo que resta del 2025 y para entrar al 2026? Gracias. Un saludo gente que nos esté viendo. Un gusto poder estar primero que nada aquí, pudiendo aventarnos este proyecto, poder compartir un poquito de la visión. Ojo, todo lo que vamos a platicar no es una estrategia de inversión, no es una recomendación, es desde nuestro punto de vista, que si bien podremos estar acertados o equivocados, es el punto de vista, y ojalá les parezca atractivo el compartir este espacio con nosotros y con estos grandes hombres en este ponente que nos va a poner en jaque. No venimos, un adelanto, no venimos preparados en absoluto, así que se arme este pachangón. Échale. Y para responder a tu pregunta, creo que en este año particularmente, bueno, como no ha sido costumbre en los últimos años, en el país, en todo el mundo, hemos estado experimentando muchos avances tecnológicos. El último año está en curso, pues lo que se ha llevado la atención en todos lados ha sido la inteligencia artificial, y sobre cómo, por un lado, promueve toda esta automatización, sistematización de un sinfín de procesos. Por otro lado, hay mucho temor acerca sobre qué papel van a tener ciertos puestos, qué papel van a tener en ciertos trabajos. Y por otro lado tenemos este miedo existente acerca sobre qué tan lejos puede llegar esta inteligencia artificial y qué puestos pueden llegar a dejar de lado. Que si bien, pues bueno, eso ha pasado particularmente en la inteligencia artificial. Sin embargo, también viéndolo desde un punto de vista un poco más micro en la parte del país, creo que se enfrenta a un reto bastante grande al recibir un evento de tan talla internacional que la verdad no me pongo a pensar en algún otro evento que fomente tanto el turismo en todo el mundo que le pueda llegar al Mundial, y yo en lo personal pensaría que el Mundial es el top 1 donde mueve más países para visitar que el turismo, es lo que yo pienso. Y por esa misma parte creo que México enfrenta un reto demasiado grande, porque cómo ha sido la imagen, por un lado la imagen institucional, la imagen política que se ha buscado vender hacia lo que es México, pues todos lo sabemos, es tema de delincuencia, es tema de pues este riesgo que puede llegar a existir. Y creo que ese es uno de los principales retos, más allá del económico, que lo veremos un poquito más adelante. Claro. El tema social que se debe enfrentar, porque México debe de reconocer que esta oportunidad que se le está brindando para recibir tantos países, y además que es uno de los primeros mundiales, si no creo que es el primero, que alberga a China y que alberga a la India. Al estar recibiendo a tantos países a México para vivir carnalmente lo que es México, pues es una oportunidad muy grande. O sea, puede ser un riesgo, puede ser una oportunidad, dependiendo cómo lo veas. Si te ocupas bien en atender todas estas áreas de oportunidad, ahora sí de salir bien en la foto, pues va a ser un incremento en todo el fomento económico en el país, va a incrementar muchísimo todo
todo el comercio, va a incrementar muchas industrias, este famoso nearshoring, relocalización de empresas internacionales para que puedan venir a asentarse en el país por la posición estratégica que tenemos, por todos los recursos naturales que tenemos y por la gente que tenemos. O sea, también es reconocer qué tipo de personas son los mexicanos. O sea, los mexicanos han sido personas tan increíbles al paso del tiempo que si nos remontamos al pasado podemos recordar que tenemos la televisión a color dado a un mexicano. El chicle fue dado por un mexicano. El Wi-Fi. El Wi-Fi fue hecho por un mexicano. Y también la pastilla anticonceptiva fue hecha por un mexicano. O sea, nos ponemos a pensar, muchas veces llegamos a achicar lo que puede llegar a ser mexicano, pero es importante darnos cuenta de lo que hemos estado detrás. Y en esa misma parte, si combinamos esa esencia que tenemos nosotros los mexicanos con esa calidez que nos caracteriza alrededor del mundo, no en lo institucional, no en lo político, sino cualquier otra persona, cualquier país que ha estado en México, le preguntas acerca de México, ¿qué es lo que te dicen? ¡Ay, güey! Por supuesto. Y por esa misma parte es que es una oportunidad bastante grande. ¿Qué retos tenemos? Los retos es dejar de lado a lo mejor los intereses personales en tema política, en tema empresarial, en monopolios y demás. ¿Para qué? Porque es una oportunidad que puede llegar a ser para México. En eso, en tema económico, para atraer miles de millones de dólares de inversión para que se puedan asentar en el país. Y en la parte social, creo que también es una oportunidad excelente porque puede enriquecer demasiado poder ver lo que otros países ven en nosotros. Porque muchas veces en el tema inclusive hasta personal, muchas veces nos hace falta que una persona, algunas veces pasa que una persona nos reconoce más de lo que nosotros mismos nos reconocemos. Y probablemente eso puede llegar también a impulsar que el mexicano se la crea cada vez más y que sea un catalizador. Sí, completamente, como dices, ¿no? El tema social es importante y creo que sí somos muy cálidos, sí somos muy buenos anfitriones y creo que ese debería ser el sabor de boca que debemos dejar al mundo, no por cómo nos vaya a ver, sino a final de cuentas, y lo dicen mucho en redes sociales, como esta broma de que México es el capibara del mundo y seguir con eso, ¿no? No caer en el abuso, no caer en cosas negativas, vaya, que sea algo y que es un evento donde la gente recuerde, digo, a final de cuentas no es competencia, pero también Canadá y Estados Unidos reciben también, entonces que México sea parte o punto esencial y que destaque más allá de cómo pudiera hacerlo Estados Unidos o Canadá, digo, vuelvo a lo mismo, no es tema de competencia, solamente es un tema de bueno, hay que hacerlo de la mejor manera y que sea así un parteaguas, que ahorita más adelante vamos a hablar específicamente de eso, ¿va? Omar, y pues para entrar un poquito en materia contigo, tú que eres experto en la bolsa, como ya lo había mencionado, a mí me gustaría empezar y preguntarte a ti, ¿qué lectura haces del comportamiento de la bolsa mexicana y las principales acciones del país en este momento, a estas instancias, este cierre de año? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Carlos y Sebas. Sebastián, un placer también a toda la gente que nos esté viendo. Es una gran pregunta. De repente, a veces nos embelezamos mucho por el rendimiento, los nombres grandes de Estados Unidos. También pues es como lo que tenemos más cercano, más a la mano. Pero particularmente en México este año ha sido bastante bueno, contrario a lo que la gente pudiera pensar. La bolsa mexicana hasta hace 2-3 semanas estaba en máximos históricos. Está a 3.5% de máximos históricos todavía, al menos hablando del índice, ¿no? Para quien recién esté como acercándose a las finanzas, un índice es una canasta de acciones ponderadas, digamos, en lugar de agarrar las 120, 150 acciones que puede haber en la bolsa mexicana, porque sería un poquito inútil, de repente no todas se mueven igual, están en distintas circunstancias financieras, más o menos agarras una muestra que sea pues representativa, en este caso por capitalización bursátil, les añades una ponderación y eso lo vas como siguiendo. Entonces el rendimiento del IPC hasta este año debe estar por ahí 15-20%, la verdad no recuerdo en pesos qué retorno lleva, pero si uno lo compara versus la bolsa de Estados Unidos,
y la volatilidad sobre todo que experimentaron durante este 2025, marzo, febrero, a partir de la imposición arancelaria de Trump. Yo diría que la bolsa mexicana tiene buen potencial por cómo se está desarrollando justamente esta política comercial. Creo que el gobierno ha sabido reaccionar de alguna manera bien a todos los obstáculos, las afrentas que se han ido apareciendo. Muestra de ello, pues justo eso, ¿no? Que la bolsa mexicana está muy cerca del máximo histórico, el peso mexicano está por ahí de 18.40. La verdad, yo varias veces en este transcurso con las imposiciones de Trump, cuando también empezaba y no las distintas guerras en Irán, en Israel, cuando se han estado calentando como los humos, de repente el peso mexicano suele ser muy sensible a ese tipo de riesgos y sube, se deprecia. Pues no, ha aguantado bastante ¿no? bien. Sería fuerte, sí. Va 10% arriba en el año. Digo, a lo mejor habrá gente que... Pues hay de todo, ¿no? Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Si de repente a ti te pagan en dólares, pues has visto 10% menos de tus ingresos. Pero creo que la estabilidad que ha reflejado la moneda de alguna manera responde a esa estabilidad macro que en este momento está teniendo México. Y de las empresas, a lo mejor, dependiendo de los precios que agarres, ¿no? La semana estaba viendo que Liverpool por ahí dijo que está viendo baja en el consumo. Lo cual hace sentido cuando volteas a ver el dato de ventas minoristas que da el país. A raíz como de abril empezó a haber cambios muy grandes hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Igual por la misma volatilidad que nos ha traído la incertidumbre. Mucha gente ya a lo mejor, no sé, deja de gastar en un cierto... No sé por qué traigo mucho la palabra en ser. Un cierto ser, un mueble, un algo, ¿no? Que a lo mejor no es de primera necesidad. Me aguanto a que se estabilice un poquito más el asunto. Y a lo mejor por ahí sí le pega a ese tipo de empresas que son más discrecionales. No tanto de primera necesidad. Claro. Pero si puedo no comprar el sofá o renovar el sofá este trimestre porque lo siento medio malo, a lo mejor, bueno, espero unos 2 meses, 3 meses. Y uno como consumidor final tal vez no lo sienta, sino por ese tipo de empresas que necesitan estar circulando mucho el inventario, pues pueden tener presioncillas. Que digo, al final de cuentas también eso se va a ver resumido en este último trimestre del año, que son los trimestres de más consumo. Se viene aquí en México el famosísimo Buen Fin, se vienen las fechas decembrinas, donde precisamente pues también caen aguinaldos, fondos de ahorro, y la gente acostumbra a consumir más, que también es un tema ahorita importante y que vamos a tocar un poquito. Pero antes de adentrar a esto, pues a ambos me gustaría preguntarles qué tendencias internacionales están fluyendo más hoy en la economía mexicana. Ejemplo, pues las tasas de Estados Unidos, el nearshoring que lo comentaba Carlos ahorita un poquito, los precios de las materias primas. Ahorita si me puedes ayudar también, Omar, a hablar un poco de eso, que también en las acciones y en la bolsa se ve muy fortalecido, se ve muy aumentados los precios. Igual si nos puedes ilustrar un poco con el tema del oro, que el oro también ha hecho, no sé, ahorita me corriges si estoy mal, pero 5 o 6 veces ha roto su máximo histórico en lo que va del año. Entonces, esa sería la pregunta. Igual empezamos con Omar y pasamos ahorita con Carlos. Sí, las materias primas han estado subiendo duro. Y bueno, también depende de la materia prima. Por ejemplo, la madera está cayendo fuerte. ¿El cobre? El cobre también tuvo un crash. Ese muy poco se habló cuando Jerome Powell habló hace poco en Jackson Hole, que es como un simposio que se hace en Estados Unidos. Pero ¿de quién es Jackson Hole? ¿Qué quién es Jerome Powell? Porque igualmente haciendo frente acá a los que estén escuchando por primera vez, ¿qué efecto puede llegar a tener Jerome Powell? Híjole, yo creo que Jerome Powell es tal vez entre las top 5 personas más poderosas e influyentes del mundo. Por supuesto, que es el banquero central de Estados Unidos. Prácticamente él decide el costo del dinero, que es la tasa de interés, y tiene la facultad de imprimir o desimprimir, que es quitar dinero de la economía. Entonces prácticamente es el amo y señor de la liquidez. Es una persona muy, muy influyente, tal vez a la par del presidente de Estados Unidos. Y justamente durante Jackson Hole, Jackson Hole es un lugar en Estados Unidos, parece que es Milwaukee.
pero se le conoce como el simposio de Jackson Hole. Es un simposio donde van banqueros centrales, van banqueros comerciales también, y dan como justo sus visiones hacia la economía, cómo ven los mercados, cómo ven las tasas de interés. Entonces, ahí no es tanto lo importante el dato duro que te puedan decir de, si la tasa de interés está en tanto, sino como la perspectiva o hacia dónde se van a encaminar. Y ese día colapsó el precio del cobre 20% así en media hora más o menos, pero se me hizo muy raro que no vi nada en redes. Normalmente cuando algo cae 5 o 10%, en redes es un pedo. Pero acá no pasó nada, o sea, no hubo tweets, no hubo prácticamente nada. Me hizo muy extraño. Por otro lado, cuando volteas a ver la plata, esa sí está a máximos históricos. Si tú invertiste en plata en los 2000, ya estás en Ya llegó ese día. Ya llegó el break-even, cabrón. Pero ha estado subiendo muy fuerte, junto con el oro. También, el oro sí es industrial, pero también puede ser especulativo. De repente es más especulativo que industrial. Y ahorita ha estado justamente tocando máximos históricos todo el año. Prácticamente no ha habido un mes negativo en el oro. Tal vez depende de cómo cierre octubre. Pero irá a 55% arriba, 60% en un año. En el oro es mucho. Mucho. Es 2-3 veces, 4 si nos ponemos muy exquisitos, lo que te daría normalmente en los retornos. Entonces, quiere decir que probablemente las divisas a nivel global se están depreciando, si la ves como ese contra del dinero fiat contra una materia prima. Y la otra, que hay bastante incertidumbre. O sea, realmente, a partir de que Donald Trump impuso el Liberation Day con la primera oleada de aranceles, ha sido un descontrol total. Hay quien te dice que la economía está en Estados Unidos, por ejemplo, está en recesión. Hay quien te dice que no, que está explotando la alza. En la bolsa de repente hay narrativas de burbujas. Entonces eso ya, ese ruido suena como a final del ciclo. Estamos en el fondo, esto está a punto de explotar hacia arriba, y mucho va a depender también de las políticas comerciales que se decidan de último minuto. Yo creo que estas 2 semanas, tanto para el oro, las materias primas, las mismas bolsas, las tasas de interés, las divisas, va a ser importante ver qué resuelve Donald Trump con Putin, con Xi Jinping, y a partir de ahí se puede dar muchas sorpresas globales. Claro. En resumen, Omar, lo que nos dices, ¿crees que es un tema desde tu perspectiva más político, digámoslo así, y estas son las influencias que están habiendo en este momento? Sí, yo creo que van de la mano, ¿no?, la parte financierista con la política, pero totalmente los riesgos son más macro realmente que micro en este punto. Ok, excelente. Y Carlos, ¿tú cuáles son las tendencias internacionales que crees que están hoy influyendo más en la economía, específicamente mexicana? Fíjate que también abundando un poquito en todo esto, que también me gusta mucho el efecto que llega a existir en tema macro. Es que muchas veces cuando llegamos a pensar acerca de sector macroeconómico, que escuchamos justamente, oye, no, que aranceles o que se está dando una guerra al otro lado del mundo, muchas veces lo pensamos como de que, ok, sí, está sucediendo allá, no tengo ningún impacto hacia mí mismo, hacia mi economía, hacia mi familia, pero hay que recordar que estamos en una etapa en la vida que todo está interconectado, la globalización. ¿Desde qué términos escuchábamos la globalización? Yo ya desde hace rato que la globalización, ahorita es algo que se da por entendido, que ya se da por hecho. Que si bien tienes un amigo que vive aquí en cierto estado, se va a otro país, otro está en otro país y al final del día pueden estar siguiendo en contacto. Si cada persona tiene esa posibilidad de tener una interconexión inmediata con cualquier persona al otro lado del mundo, pues justamente las cosas que tienes en tu alacena no provengan de tu propio estado, no provengan de tu locación. Claro. O sea, y no solamente el producto, o sea, si te pones a pensar, si tienes una caja de galletas,
muy probablemente las galletas vienen de un lado, el empaque viene de otro lado, Sí. la caja viene de otro lado, que las etiquetas que tiene la caja provienen de otro lado, güey. Y los niños que empacan, no es cierto. Y por esa misma parte, ahí podemos, ahorita entendiendo esto, viéndolo desde un producto tangible que puedes ir a abrir el refrigerador y lo puedes ver, pero eso solamente con lo que puedes ver, o sea, lo tangible, el producto, pero también cómo llegó ese producto contigo, o sea, cómo es que llegó, no fuiste y al país donde les dijeron para comprar esas galletas o demás, bueno, hay veces que sí, ¿no? Que tienes galletas que trajiste de ahí, pero, pero cómo se trajeron, hubo una logística detrás. O sea, hubo una logística para poder traer, hubo todo un comercio para poderlo traer. Todo el producto que tiene, los productos que tienes ahí en la alacena, pues no solamente lo tangible es lo que tiene un factor, sino que también cómo llegó a tus manos. Por ejemplo, hubo comercio internacional en esa parte, todo el tema de transporte, pero hubo otra parte que tuvo que coordinar ese transporte. Muchas veces las personas o empresas que ejecutan ese transporte no son los mismos que lo están coordinando, puede venir una instrucción de otra parte del mundo, así que reconociendo que estamos tan interconectados de esta parte, por eso mismo tiene un efecto de forma inmediata y por eso mismo también por las redes sociales llega a existir esta información tan inmediata. Creo yo que sí, ha sido un año donde ha habido mucha incertidumbre y justamente incertidumbre internacional y si existe tanta incertidumbre por esa misma interconexión mundial, porque todo es fácil cada vez crece más ese acceso a la información, cada vez hay más personas que, por ejemplo, pueden estar revisando sus finanzas, ver de qué forma les afecta esos movimientos a su cartera, porque cada vez hay más personas que entienden que teniendo su dinero solamente en un pagaré, en un banco, pues no muchas veces vas a tener la mayor rentabilidad, por eso la necesidad de buscar mercados internacionales para que tu dinero, que tu recurso genere una mayor rentabilidad. Y por esa misma parte, como hay un interés de por medio, pues es un poco más fácil el poder hacer cierto de ruido cada vez que suceden ese tipo de decisiones que generan incertidumbre. Y justamente retomando lo que decía este Omar, el oro ha causado o ha mostrado el efecto, porque ojo, justamente parte para aclarar, el oro se utiliza mucho cuando hay incertidumbre, lo empiezas a escuchar, oye, el oro ha alcanzado máximos históricos y demás. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años atrás se le reconoce como un activo al cual las personas van e inyectan su dinero con la intención de buscar seguridad. O sea, un activo de refugio. Muchos inversionistas que se sienten amenazados, que piensan que su recurso está en riesgo por múltiples decisiones empresariales, geopolíticas y demás, sacan su dinero de donde estén y ponen ese dinero en oro, como para decir, de aquí en lo que se calman las aguas, de aquí en lo que se baja un poquito este rollo, por el momento me quedo invertido aquí. Y por esa misma parte, o sea, ¿cuál ha sido la tendencia? Reconocer esta parte. Si el oro se ha estado moviendo mucho, es porque hay mucha incertidumbre bajo esta ecuación, podemos llamarla así, acerca de que riesgo más a lo mejor recurso, pues da al oro, por ejemplo. Así que yendo ahí, podemos entender que ha habido mucha incertidumbre en el año. ¿Y por qué tanta incertidumbre? Porque se están tomando muchas decisiones que están marcando un antes y un después en la vida humana. Todos estos descubrimientos que se han estado dando, y para reforzar un poquito más esa idea, tan solamente pensándolo, justamente, pues bueno, no sé si se están dando un poquito cuenta, pero soy un poquito dado a lo global, lo externo, poderlo atraer un poquito al interno como para analizarlo, como para ver un poquito qué rollo, porque hay este pensamiento filosófico en el que se dice que nosotros los humanos somos una representación de lo que es el universo, somos el propio universo explicándonos a través de la vida misma. Y por esa misma parte, reconocer cuando nosotros como humanos llegamos a tomar una decisión que pasa, te la piensas, una decisión que te va a cambiar a lo mejor la vida,
que estás parado ahí y dices, no, no, tienes incertidumbre. Sí. Pero siempre en esa incertidumbre sucede cuando están en un proceso de cambio. Y como bien sabemos, los seres humanos rechazan el cambio, güey, rechazan ese cambio y lo desconocido mejor, no, estoy a gusto como estoy ahorita. Pero toda esa incertidumbre que puede llegar a existir siempre es lo que te hace estar en otro lugar. Creo que estamos para aterrizar todo esto, creo que estamos en un proceso de transición. Va a haber un proceso de transición en la que si nos ponemos a pensar, las empresas, por ejemplo, de la vestimenta que traemos, probablemente los dueños o la empresa está en su primera generación, güey, máximo en su segunda generación, Sí. pero prevalece más las que son de primera generación, que van a ver esta transición y que están tomando todas estas decisiones, vuelvo a lo mismo, inteligencia artificial, con la intención de que van a crecer mucho más empresas, países que lo apliquen de una correcta forma. Si yo pudiera pensar, estamos en ese proceso de transición en la cual van a haber toda esa generación de a lo mejor de nuevas riquezas y también de capital que no se utiliza con buena intención y también que no se sabe utilizar, porque justamente antes de tomar cierta decisión de inversión o demás hay que analizar muchas cosas. Claro. Y justamente por eso mismo van a cambiar muchas cosas, básicamente es lo que pudiera llegar a pensar con todo esto, con todo lo que menciono, pero ya veremos que al mismo tiempo nos vaya indicando la ruta. Claro, completamente. Y en resumen, Carlos, en pocas palabras, que pudieras explicarlo, a lo mejor 3 influencias específicamente que creas que son las que están ahorita influenciando la economía mexicana, ¿cuáles serían estas 3? La economía mexicana creo que pudiera ser, si nos vamos a lo geográfico, es la posición internacional. Uh-huh. Está en una situación de oportunidad en la cual si estás con tu cliente más grande y ves que se está agarrando el chongo con su segundo proveedor o demás, pues creo que ahí entra la ventaja competitiva para saber cómo posicionarte mejor en tema comercial. Y creo que también me gustaría darle paso al tema de lo social, o sea, de las personas en sí mismas, Uh-huh. que pueden justamente esta oportunidad de incentivar, impulsar a que nos cuestionemos y que tomemos una decisión de cómo aprovechar estas oportunidades en la parte micro. Claro, sí, es correcto, y creo que sería un tema muy interesante en algún momento platicarlo, del tema de lo social, ¿no? De la influencia que puede tener en este caso todas las redes sociales, las personas que están detrás de comunicando esto. Es tanto peligrosísimo como un área de oportunidad grandísima, el cómo de plano la gente escucha mucho lo que todas estas personas dicen, cómo la palabra ya tiene un peso mucho más fuerte de una manera distinta como era anterior, y justamente influye en lo social, en la economía, influye lo que decías tú, ¿no? Todo lo macro termina influyendo en lo micro y es parte de eso, ¿no? Para continuar un poquito y entrar al siguiente tema, hablando específicamente del mundial que recibimos en el 2026 y el impacto que va a tener, igual, económico y social, desde tu perspectiva, Carlos, ¿qué tipo de impacto puede tener en la economía mexicana y específicamente en los bolsillos o en la parte micro, ¿no? En los bolsillos de la gente, de los pequeños emprendedores, de las familias? ¿Qué crees que pudiera ser algún paso específico a seguir para tener o aprovechar esta oportunidad? A primera instancia creo que va a ser un mundial mítico que va a causar probablemente una depresión, porque quién sabe, pero yo sí soy de los que cree que este mundial va a ser el last dance de Cristiano Ronaldo y Claro. Messi, y por eso imagínense que estén jugando en el Azteca o en Guadalajara. Que de hecho, corríjanme si estoy mal, la reinauguración del Azteca va Contra Portugal. a ser Portugal, ajá. México, O sea, el Portugal. bicho confirmado que viene aquí a México a jugar. muchos Entonces, boletos. claro, no, para conseguirlos, pero ya desde ahí, que eso también es un buen punto que dices, los boletos van a estar carísimos, pero ya desde ahí ya empieza a haber movimiento, ya desde esas fechas, que no sé cuándo es exactamente, ya va a empezar a moverse un poquillo. Ya se está empezando a sentir ese furor,
Justamente cuando voy camino a mi casa, a tu casa, en ese caminito hay una curvita que hay un reloj que aparece cuántos días hacen falta para el mundial. Siempre que lo veo digo, se siente una vibra chida. Sí. O sea, estar albergando un evento, como decíamos anteriormente, de esa escala, güey, y justamente de la derrama económica que va a suceder en esa parte, porque justamente, o sea, a lo mejor los servicios, las empresas que pueden llegar a tener mayor posición, pues muy probablemente serán los que serán primer vistos, pero no se van a dar abasto. Claro. O sea, no se van a dar abasto. Ahí es donde van a sobrar. Me imagino que vamos a escuchar a más de algún conocido que dice, güey, sí, tengo mi chamba, pero me di de alta en Uber, güey, porque imagínate la magnitud. Sí. ¿Cómo va a estar la demanda? Es que justo es lo que podemos entender. La economía está en mí, está en ti, está en ti, está en todas las personas. Todos incentivamos a que el ciclo económico se comporte de cierta manera. Y lo podemos ver desde en el Uber. Cuando, por ejemplo, cuando vas al estadio, imagínate si te vas en Uber, al momento de salir y pides un Uber, ¿cuánto te va a costar? No, si ahorita ya cuesta, o sea, ahí, ya ahorita es muy caro en ese entonces. Ahí la clara muestra de oferta y demanda, Claro. O sea, hay una cantidad limitada de personas dispuestas a proveer un servicio y hay una demanda gigante. ¿Qué pasa con el precio? Vámonos, se va al cielo. Y por esa misma parte creo que reconociendo que los mayores propulsores de la economía del país es el segmento PYME, estas pequeñas y medianas empresas son los que emplean la mayor cantidad de personas. Muchas pymes pueden llegar a pasar de ser pymes a ya estar brincando a ser una grande empresa por ese consumo que, por ejemplo, es un consumo atípico. Sí, y esto, si eres un comerciante, si tienes algún negocio además, reconocer ese movimiento atípico, esa demanda atípica que no es orgánica y hacer pronósticos, hacer escenarios futuros a través de eso, les puede llegar a perjudicar. Porque quien sepa aprovechar esa oportunidad con una mayor gestión, va a poder aprovechar esa catapulta. Porque, por ejemplo, si nos regresamos un poquito al 2020, en el inicio del COVID, ¿cuántas empresas de servicios streaming crecieron tanto? ¿Por qué? Porque todas las personas estaban encerradas y pues era lo único que se podía hacer. Sin embargo, hubo muchas empresas que esta sobredemanda que tuvieron, contrataron muchísima gente, hicieron una estructura, una robustez muy grande corporativamente, y cuando pasó eso, Cuando la gente salió a trabajar, ¿qué pasó? Cabrón, bajaron mis ingresos en una cantidad enorme. y mi nómina es enorme. Y mi nómina sigue estando enorme. Pues, ¿qué tengo que hacer? Vámonos. Si no lo gestionan, pues tienen que cortar trabajo. Justamente por eso, a inicios de año, que tanto se escuchaba que empresas estaban cortando personal, por esta misma parte, por esta misma situación. Por eso, creo que la clave va a ser en las alianzas comerciales que hagan las empresas. Claro. Que si bien, no por pensar que voy a recibir muchísimo flujo, voy a hacer una robustez, no, porque ¿qué va a pasar cuando se acabe? Mejor, ¿sabes qué? Oye, tú que haces más o menos lo mismo, ¿te parece si te referencio, pasamos una comisión y todo, y haces una red? Sí, hacer equipo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y antes de continuar con lo que comentas, me surge algo, ahorita hablas un poco de lo de la pandemia del 2020 y precisamente pasó algo que fue todo este temor, que hubo escasez, que la gente se peleaba en los supermercados por el papel de baño, y ese comportamiento está bien chistoso, güey. Pero eso es lo que iba, eventualmente va a pasar algo, ¿no? Hace unos años, no sé si recuerdan, aquí en Jalisco, cuando empezamos a recibir las fuertes oleadas de calor, hubo escasez de hielo, o sea, era difícil conseguir una bolsa de hielo. Entonces, como lo comenta Carlos, va a haber comportamiento atípicos, va a haber, no sé, digo, quiero pensar qué pudiera ser la escasez que vaya a haber, porque evidentemente va a pasar en algunos de los sectores. No se podía hacer cerveza, no se podía hacer agua embotellada,
algo por el estilo. En este caso, ¿qué se les ocurre que pudiera ser? Fruta, cabrón. Cuando se den cuenta que aquí hay fruta por todo, que tenemos árboles ahí afuera con fruta. Sí, claro, y también hablando de eso, ¿no? O sea, todos los sectores que se van a ver beneficiados, que ahorita es una pregunta que quiero hacer específicamente, Omar, pero justo, ¿qué creen que pudiera ser una buena estrategia o una buena prevención al decir, bueno, no sé, hago una despensa un poquito más robusta de la que acostumbro a hacer para precisamente, pues, achicopalar estos meses que la gente que va a venir, como dices, son países muy grandes como China, como India, que va a venir mucha gente y además somos un país hermoso, la comida es hermosa, todo a final de cuentas es muy cálido y ya lo hablamos hace ratito, pero ¿qué pudiera ser como esta medida preventiva que creen que se pueda tomar? Pues asumiendo que la demanda va a subir, pues anticiparte la demanda, como Ajá. dices, ¿no? A lo mejor comprar algún bien de primera necesidad que pudieras... Una tienda de valores. Tienda de valores. Compra una tienda de valores. Está, o sea, Pero es una franquicia de Oxxo, güey. pues mira, chance... No sé, es ¿A una ti gran qué- pregunta. ¿A ti qué se te ocurre, Carlos? La michoacana está siendo muy desaprovechada, güey. La michoacana, güey. Que acaba de hacer un boom también cuando los franceses, güey, y los portugueses prueben el agua de la michoacana mandarina. Puta. Es correcto. Pues si no saben responder esa pregunta, que nos la responda el público. Y justamente cambiando y entrando un poquito a lo que te decía, ¿qué sectores, Omar, o empresas crees que se van a ver más beneficiadas en este evento? Yo creo que hoy por hoy, infraestructura, ahí para la gente que le gusta la construcción y todo eso, de repente la bolsa mexicana es de lo que más hay. Interceramic, mismo grupo Carso. Bueno, pues estábamos entrando ya un poquito más en el tema de infraestructura, de las empresas que podrían ser beneficiadas en el mundial, pero pues la tecnología aquí nos falló un poquito, así que pues vamos a cerrar por esta primera edición este capítulo. Gracias, Omar, gracias, Carlos. No se va a quedar aquí, va a haber una segunda parte, una continuación, que vamos a entrar un poquito ahí más en detalle y va a ser pronto en estos días, ¿va? Ojalá les haya gustado. Saludos, cuídense. Hasta luego, síganos.